Al principio, me costaba aceptarlo. Pensé que eran cosas mías, que el estrés del trabajo, la rutina diaria o simplemente el paso del tiempo nos estaban separando. Pero esta vez, algo era diferente. Laura ya no era la misma. No podría señalar un momento exacto en que todo empezó a cambiar, pero poco a poco empecé a darme cuenta. Ya no se reía tanto conmigo, y cuando miraba el teléfono, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Parecía que los mensajes que recibía eran más importantes que nuestras conversaciones en la cena. Y lo que más me molestaba era la forma en que comenzó a evitar mi contacto. Antes, cuando llegaba a casa, no dudaba en abrazarme. Ahora, parecía incómoda con mi cercanía. ¿Todo bien?, le pregunté una noche mientras estaba en la cocina, lavando los platos. Sí, claro, ¿por qué lo preguntas?, contestó sin mirarme, secando un vaso con más fuerza de la cuenta. No sé. Te noto distante últimamente. Suspiró y dejó el vaso sobre la mesa. Alejandro, solo estás imaginando cosas. Todo está bien, de verdad. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Siempre era lo mismo. Traté de dejarlo pasar, diciéndome que tal vez solo estaba atravesando un mal momento. Pero las señales seguían ahí. Se arreglaba más de lo normal cuando salía con sus amigas, algo que antes no le preocupaba tanto. Su teléfono nunca estaba a la vista, siempre lo tenía boca abajo o pegado a su mano. Si recibía un mensaje mientras estábamos juntos, se giraba un poco, como si no quisiera que lo viera. Una noche, mientras ella se duchaba, su celular vibró sobre la mesita de noche. No es algo que suela hacer, pero algo dentro de mí me impulsó a mirarlo. Eché un vistazo a la pantalla. Decían mensaje nuevo, sin nombre ni vista previa. Pero lo que realmente me hizo sentir un nudo en el estómago fue ver cómo, en cuanto salió de la ducha y vio su teléfono, su expresión cambió al instante. Lo tomó rápidamente y volvió al baño, como si necesitara estar a solas para leerlo. Ese momento fue el primero en el que realmente supe que algo no iba bien. Alejandro empezó a fijarse en cada detalle. Al principio, trataba de convencerse de que estaba siendo paranoico, que después de tantos años de matrimonio era natural que las cosas cambiaran. Pero cuanto más prestaba atención, más se daba cuenta de que su instinto no lo estaba engañando. Laura comenzó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Al principio, las excusas eran simples, reuniones del trabajo que se alargaban, cenas con amigas que nunca mencionaba, tráfico imprevisto. Sin embargo, con el tiempo, las justificaciones se fueron volviendo más vagas y repetitivas. Siempre salía con las mismas 2 o 3 amigas. Pero cuando Alejandro intentó confirmar con una de ellas durante un encuentro casual, la mujer parecía confundida y le dijo que no había visto a Laura en semanas. Su apariencia también había cambiado. De repente, empezó a arreglarse más para salir. Compró ropa nueva sin decir nada, algo que antes nunca hacía. Se maquillaba incluso para ir al supermercado, cuando antes apenas se preocupaba por eso en su rutina diaria. Su perfume habitual, el que usaba desde siempre, fue reemplazado por una fragancia más fuerte, más juvenil. Lo que más le molestaba era el teléfono. Laura nunca se separaba de él. Antes solía dejar su teléfono en la mesa de noche o en el sofá sin darle mucha importancia, pero ahora parecía un objeto inseparable. Lo llevaba incluso al baño y siempre lo mantenía en silencio. Las notificaciones ya no aparecían en la pantalla, como si hubiera ajustado la configuración para que nadie más pudiera verlas. Hubo un momento en particular que dejó a Alejandro con el estómago apretado. Una noche, después de salir del baño, vio a Laura sentada en la cama con el teléfono en las manos. Su expresión era distinta, una mezcla de nerviosismo y emoción, algo que no había notado en ella en mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de que él estaba ahí, reaccionó al instante y bloqueó la pantalla, actuando como si estuviera haciendo otra cosa. Pero lo que realmente le dolió fue su sonrisa. No la había visto sonreír así en meses, y lo peor de todo es que esa sonrisa no era para él. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a analizar los pequeños cambios en su rutina. Laura estaba más distante, más irritable. Ya no se reía tanto en casa, pero cuando recibía un mensaje, parecía recuperar la energía de antes. Empezó a repasar mentalmente los momentos en que ella había salido y trató de encontrar algún patrón.
Se dio cuenta de que los viernes por la noche eran los más sospechosos. Decía que salía con sus amigas, pero siempre regresaba a casa con el cabello ligeramente desordenado, un aroma distinto en su ropa y una actitud más relajada de lo normal. Como si hubiera estado en otro mundo, uno al que él ya no pertenecía. Alejandro intentó confrontarla de manera indirecta, haciendo preguntas casuales sobre sus salidas, pero Laura se ponía a la defensiva, molesta por su falta de confianza. Cada vez que surgía el tema, ella se quejaba de que lo estaba espiando, de que no confiaba en ella después de tantos años juntos. Y aunque Alejandro no quería admitirlo, sabía que había algo en lo que tenía razón. Ya no confiaba en ella. Una noche, mientras ella dormía, Alejandro tomó su teléfono y lo observó en su mano. Pensó en desbloquear el teléfono, en buscar respuestas, pero algo dentro de él lo frenó. No quería ser ese tipo de hombre, el que espía y busca pruebas de algo que, en el fondo, ya sabía. En lugar de eso, decidió hacer algo más difícil, esperar. Observar. Porque, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Alejandro ya no tenía dudas. Sabía que Laura le estaba mintiendo, pero necesitaba pruebas claras. Quería verlo con sus propios ojos, confirmar lo que su instinto le venía diciendo desde hacía tiempo. Así que decidió seguirla. Una noche de viernes, justo cuando ella se estaba preparando para salir con sus amigas, Alejandro actuó con normalidad. La observó mientras se arreglaba, un proceso que le resultaba doloroso de ver. Se puso un vestido nuevo que él no recordaba haber visto antes. Se maquilló con más cuidado de lo habitual y se echó un perfume fuerte, uno que no reconocía. Cuando se despidió, su beso fue frío y automático, como si solo estuviera cumpliendo con un trámite. Alejandro esperó unos minutos antes de salir detrás de ella. Sabía que si tomaba el camino habitual hacia la casa de sus supuestas amigas, algo no encajaría. Mantuvo una distancia prudente, conduciendo con cuidado para no ser visto. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que Laura no estaba tomando el camino que había mencionado. En lugar de girar hacia el barrio donde vivía su amiga, se dirigió al centro de la ciudad. Alejandro sintió como su corazón latía fuerte mientras la seguía. Después de varios minutos, ella se detuvo en un restaurante elegante. Desde su coche, Alejandro la vio bajar con una expresión ansiosa, revisando su teléfono antes de entrar. Esperó unos minutos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza, antes de estacionar a una distancia segura y acercarse a pie. Desde la acera, observó a través de las grandes ventanas del restaurante. Laura no estaba sola. Frente a ella, un hombre bien vestido sonreía mientras conversaban. La forma en que ella lo miraba no dejaba lugar a dudas. No era una charla entre amigos, ni una simple cena de trabajo. Alejandro sintió un vacío en el estómago al ver cómo ella reía con él, cómo jugaba con su cabello, cómo ponía su mano sobre la de él en la mesa. Era el mismo lenguaje corporal que alguna vez compartieron, los mismos gestos que usaba cuando todavía lo amaba. Se quedó allí, inmóvil, observando mientras Laura y ese hombre disfrutaban de copas de vino y conversaban con complicidad. Cuando la vio tocar el brazo del hombre con una confianza que ya no tenía con él, supo que no necesitaba más pruebas. No entró al restaurante. No hizo una escena. No quería darle la oportunidad de justificar lo injustificable, de inventar más mentiras. Dio media vuelta y regresó a su auto, sintiendo una mezcla de rabia, decepción y un dolor insoportable en el pecho. Esa noche, no dijo nada. Se acostó a su lado como si todo estuviera bien, aunque por dentro sentía que el mundo se venía abajo. Laura llegó tarde, con su vestido un poco arrugado y el mismo olor extraño en su piel. Se metió en la cama sin decir una palabra, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado para siempre. Alejandro ya no era el hombre que dudaba, que buscaba excusas para no ver la verdad. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Alejandro pasó el fin de semana en silencio, observando a Laura con una mezcla de desprecio y resignación. Cada uno de sus gestos parecía calculado, cada sonrisa era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Sabía que debía enfrentarse a ella, pero quería hacerlo con calma, sin darle la oportunidad de manipular la situación. Esperó hasta el lunes por la noche. Laura llegó tarde de nuevo, con la misma excusa de siempre. Esta vez, Alejandro no pretendió creerle. La vio entrar en la casa, colgar su abrigo y soltar un suspiro cansado.
Como si su doble vida la estuviera agotando. Sin alzar la voz ni mostrar enojo, le dijo que necesitaban hablar. Laura se tensó al instante. Algo en su tono la alertó. Intentó bromear, cambiar el tema. Pero Alejandro no le dio espacio para escapar. Le dijo que ya sabía la verdad. No pidió explicaciones, ni hizo preguntas. Solo afirmó lo que ella había estado ocultando durante tanto tiempo. El rostro de Laura pasó por varias emociones en cuestión de segundos: sorpresa, confusión, negación. Fingió indignación, diciendo que no entendía de qué hablaba. Se rió nerviosamente, como si todo fuera una locura. Alejandro no reaccionó. Solo sacó su teléfono y deslizó hasta la foto que había tomado aquella noche en el restaurante. Se la mostró en silencio. El color desapareció del rostro de Laura. Por un momento, pareció quedarse congelada, como si su mente estuviera buscando una salida. Luego, en un intento casi patético, trató de restarle importancia. Dijo que no era lo que parecía, que era un compañero de trabajo, que solo estaban cenando como amigos. Alejandro la dejó hablar, la escuchó mentir una y otra vez, observando cómo se enredaba en sus propias excusas. Cuando vio que no lograba convencerlo, cambió de táctica. Le dijo que lo amaba, que nunca quiso hacerle daño. Se acercó, intentó tocar su rostro, pero él se apartó. En ese momento, ella comprendió que algo había cambiado. Esta vez, Alejandro no iba a ceder. Con voz firme, le dijo que su matrimonio había llegado a su fin. No la insultó, no gritó, no dejó que sus emociones lo controlaran. Simplemente le dejó claro que ya había tomado una decisión y que no había marcha atrás. Laura rompió a llorar. Juró que no significaba nada, que fue un error, que haría todo lo posible para arreglarlo. Pero Alejandro ya no escuchaba. No era un error. Fue una elección, repetida una y otra vez, durante quién sabe cuánto tiempo. Sin darle más espacio para sus lágrimas ni sus súplicas, se levantó y fue a su habitación. Cerró la puerta con calma, mientras Laura sollozaba en el pasillo. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió algo que se parecía a la paz. Pasó los días siguientes completamente desconectado. Ya no había vuelta atrás. Lo que Laura había hecho no solo destruyó su matrimonio, sino también la imagen que tenía de ella. Ahora la veía tal como era, una mujer que lo miraba a los ojos y mentía sin dudar. Alguien capaz de traicionarlo y luego fingir que todo estaba bien. Laura intentó enmendar las cosas con insistencia. Preparaba su café por la mañana como si aún fueran una pareja normal. Intentaba iniciar conversaciones triviales sobre su día. Se acercaba con pequeños gestos cariñosos que antes habrían tenido significado. Pero Alejandro la observaba con una frialdad absoluta. No devolvía las palabras. Ni los gestos. Ni las miradas. El golpe final llegó cuando recibió los papeles de divorcio. No lo esperaba tan pronto. La expresión en su rostro cuando abrió el sobre fue de puro pánico. Lo leyó una y otra vez, como si creyera que al hacerlo podría cambiar la realidad. Cuando levantó la vista, parecía una mujer acorralada. Intentó discutirlo, decir que aún podían hablarlo, que no tenían que tomar decisiones apresuradas. Alejandro simplemente le dijo que ya no había nada más que discutir. Ella perdió ese derecho cuando eligió mentirle día tras día. El verdadero quiebre llegó cuando vio lo que había dentro del sobre, junto a los papeles. Una foto. Era la imagen que Alejandro había tomado aquella noche en el restaurante, la prueba irrefutable de su traición. En la foto, Laura sonreía de una manera que él no veía desde hacía años, con su mano sobre la de ese hombre. El aire pareció escapar de su pecho. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Pero esta vez, Alejandro no sintió pena por ella. Solo veía a una persona enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Laura murmuró que lo sentía, una y otra vez, como si con esas palabras pudiera borrar todo lo que había hecho. Pero ya no quedaba nada que salvar. Alejandro la dejó con su foto y sus lágrimas. Y salió de la casa sin mirar atrás. En ese momento, supo que era libre. Laura se quedó sentada en la mesa del comedor, con los papeles del divorcio frente a ella. No podía apartar la vista de la foto.
La imagen de ella misma, sonriendo con aquel hombre, le parecía ajena. Durante semanas, había creado excusas en su mente, tratando de convencerse de que no era tan grave, de que Alejandro exageraba, de que aún podía arreglarlo. Pero en ese momento, entendió la verdad. No había vuelta atrás. Las mentiras que había repetido tantas veces ya no tenían ningún sentido. Decir que solo había sido una cena, que no significaba nada, que amaba a Alejandro, todo eso sonaba vacío. Incluso para ella. La imagen en sus manos lo demostraba, la forma en que se inclinaba hacia ese hombre, la expresión en su rostro, el lenguaje de su cuerpo. No era solo una cena. Era todo lo que Alejandro había temido, y ella se lo había negado con cada fibra de su ser. El silencio en la casa era insoportable. Durante 20 años, ese hogar había sido su refugio, el lugar donde siempre había encontrado seguridad. Ahora, se sentía como una prisión. Durante los días siguientes, intentó hablar con Alejandro de todas las maneras posibles. Le mandó mensajes, intentó llamarlo, incluso dejó notas en la casa antes de que él recogiera sus cosas. Pero no hubo respuesta. Él ya no existía para ella. Pasaba noches en vela, mirando su teléfono, esperando que al menos le respondiera con una palabra. Pero lo único que encontró fue ese vacío, el mismo vacío que ella misma había creado con sus decisiones. Los amigos en común empezaron a distanciarse. Algunos ya sabían lo que había pasado. Otros no decían nada, pero sus actitudes lo dejaban claro. Laura pasó de ser la mujer de Alejandro a ser la que lo traicionó. De repente, las invitaciones a salir se hicieron más escasas, los mensajes grupales quedaron sin respuesta, y las charlas con amigas se volvieron frías. El verdadero golpe llegó cuando se cruzó con una de esas amigas que antes la había defendido. Pensó que al menos con ella tendría apoyo. Pero cuando intentó hablar del divorcio, la mujer la miró sin mostrar empatía y simplemente le dijo que debería haber pensado en todo eso antes. Fue entonces cuando lo entendió, no solo había perdido a Alejandro. Había perdido todo lo que construyeron juntos. Su reputación, sus amigos, el hogar que compartían, la vida estable que pensaba tener asegurada. Esa noche, sentada en la casa vacía, miró la foto una última vez antes de romperla en pedazos. Pero no importaba. La imagen ya estaba grabada en su mente. Ya no tenía manera de escapar de lo que había hecho. Para Alejandro, los días después del divorcio fueron extraños. No sintió alivio de inmediato. Al principio, solo había un vacío. 20 años de su vida con Laura no podían desvanecerse de un día para otro, y aunque la traición seguía fresca en su mente, también lo estaban los recuerdos de lo que alguna vez fueron. El primer mes fue el peor. La rutina había cambiado por completo. Ya no había alguien esperándolo en casa, ya no tenía que avisar si llegaría tarde. Ya no escuchaba su voz por las mañanas ni el sonido familiar de sus pasos por la casa. Pero, conforme pasaban los días, empezó a notar algo curioso. La tristeza no duraba tanto. Comenzó a enfocarse en sí mismo. Volvió al gimnasio después de años sin ir. Retomó viejos pasatiempos que había dejado de lado por la vida en pareja. Descubrió que podía dormir mejor, que la tensión en su pecho se aliviaba poco a poco. Ya no tenía que preocuparse por quién escribía en el teléfono de su esposa, si estaba mintiendo o si tenía que actuar como si todo estuviera bien. Los amigos en común también se distanciaron de Laura. Algunos le contaron que ella intentó justificar lo que había hecho, pero nadie quería escuchar excusas. Otros simplemente dejaron de mencionarla, como si hubiera dejado de existir. Alejandro lo prefería así. No quería seguir enredado en el drama de su exesposa. Un día, mientras salía del trabajo, recibió un mensaje inesperado. No era Laura quien le había escrito, sino alguien con quien había perdido contacto hacía tiempo. Un antiguo colega lo invitó a un evento, algo que normalmente habría rechazado, pero esta vez aceptó. Necesitaba un cambio de aire. Esa noche fue cuando se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en meses, realmente se estaba divirtiendo. Se rió con amigos. Tuvo conversaciones sin estar preocupado por el pasado. Disfrutó del momento sin la sombra de Laura sobre él. A partir de ahí, algo dentro de él cambió. Dejó de revisar sus mensajes esperando encontrar algo de ella. Dejó de mirar fotos viejas con nostalgia.
Dejó de sentir la necesidad de entender por qué lo había traicionado. Ya no necesitaba respuestas. Solo necesitaba seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hizo. Laura tardó en aceptar la realidad. Al principio, trató de convencerse de que Alejandro volvería, que con el tiempo se daría cuenta de que todavía la amaba. Pero los días pasaron, luego las semanas, y la distancia entre ellos solo creció. Él no respondía a sus mensajes. No mostraba señales de debilidad. Se había ido de su vida, de verdad. Intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero todo a su alrededor le recordaba lo que había perdido. El hogar que compartieron ahora se sentía enorme y vacío. Los pequeños hábitos que antes parecían insignificantes. Su risa por la mañana, su taza de café en el fregadero, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, se convirtieron en agujeros imposibles de llenar. Los amigos comunes dejaron de invitarla a reuniones. Cuando salía, sentía las miradas sobre ella, como si todos supieran lo que había hecho. Algunas amigas intentaron seguir en contacto, pero incluso ellas parecían distintas, como si ya no confiaban en ella. El hombre con quien había arruinado su matrimonio tampoco era una opción. Lo que en su momento le pareció emocionante, ahora se sentía vacío. Los mensajes se hicieron menos frecuentes, las salidas más distantes, hasta que un día él simplemente dejó de responder. Laura se encontró completamente sola. Las noches fueron lo peor. Se quedaba despierta hasta tarde, revisando viejas fotos en su teléfono, buscando algún indicio de cuando todo comenzó a desmoronarse. Leía las conversaciones que tuvo con Alejandro meses atrás, tratando de recordar cómo era ser realmente amada. Pero ya era tarde. Intentó escribirle una última vez, un mensaje corto, sin súplicas ni excusas. Solo un simple lo siento. Pero el mensaje nunca llegó a enviarse. Alejandro la había bloqueado en todas partes. Ese fue el momento en que lo entendió. No importaban sus lágrimas ni su arrepentimiento. No había redención para ella. Había cruzado una línea de la que no se podía volver. Y ahora tenía que vivir con ello.